canal en HT Punto. El proyecto de esta semana yo lo estoy tejiendo con un algodón 100%. Es un tonito así muy rosita y un grosor adecuado a un número 3, a un gancho del número 3. Puedes utilizar el algodón que tú tengas a mano. Vale, bueno, pues mira, vamos a empezar montando 108 cadenas. El motivo se trabaja un múltiplo de 12 más 8. Entonces yo voy a poner en delantero y espalda 2 motivos y en cada manga un motivo. Y he sacado el cálculo 108 cadenas que montaremos con un gancho del número 4. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya con el número 3. Vamos a empezar a repartir los motivos. Empezando, por ejemplo, aquí con la espalda, después manga, después delantero y después, por último, la otra manga. Empezaremos trabajando la primera esquina, sube con 2 cadenas y aquí mismo hace 1 y 2 puntos altos sin terminar. Aquí y termina. A una cadenita y en la cadena siguiente justo hace ya un punto alto. Ahora saltas 2 cadenas y vas a hacer un abanico de 3, 1, 2, 3, una cadena y de nuevo 1, 2 y 3. Separas con 3 cadenas, saltas a la sexta cadena, así que aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta voy a hacer 2 puntos altos. Salto con 3 cadenas y de nuevo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta hago el abanico. 3 puntos, una cadena, 3 puntos. Y repito 1, 2, 3, salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hago 2 puntos, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto un abanico. Bueno, ya tendríamos los 2 motivos. Ahora salto 1, 2, en el tercero hago un punto alto. Y justo en el siguiente ya voy a hacer una esquina con 1, 2, 3, cierro, hago 2 cadenas y 1, 2, 3, cierro, una cadenita. Bueno, esto sería como la espalda. Ahora vamos a hacer una manga con un motivo nada más. Así que sería en la siguiente cadena inmediatamente ya hago un punto alto. Salto 2, perdón, hago un abanico de 3. 1, 2, 3, una cadena. 1, 2, 3. 3 cadenas.
Vamos a saltar a la sexta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos altos. Una, 2, 3. Salto a la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, cuento mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hago un abanico. Aquí, como solo es un motivo, ya habríamos hecho el motivo. Salto 2 y en la tercera hago un punto alto y ahora ya justo en la siguiente hago ya la otra esquina. Y ya tendríamos la manga. 1, 2, 3. Cierro. 2 cadenas. 1, 2, 3. Ay, perdón. Sí, son 3, son 3. Aquí. Vale, y cadena. Bueno, pues ya tendríamos la manga. Ahora tenemos, a ver, ¿dónde tengo la esquina? Y dónde tengo, esta es la esquina, vale, aquí. Voy a ir marcando las esquinas porque como se parecen un poco, y así ya con marcadores ponemos, en las esquinas ponemos marcadores. Os lo recomiendo porque se parece un poco al abanico y para saber cuándo estamos llegando a las esquinas. Ahora ya tengo que completar el delantero, que es igual que la espalda, y la otra manga, que es igual que esta manga. Llegas al final, que ya has terminado la manga. Aquí has hecho el punto alto y te falta, pues saltamos. Aquí me está sobrando como una cadenita nada más. Entonces lo que voy a hacer es como desplazarme un poquito aquí más para que me pille más cerquita y ya está. Y ya tengo aquí la esquina. Completamos la esquina con 1, 2, 3. Cierro una cadena y en la aquí arribita donde tengo el punto cerrado, aquí hago un medio punto. Vale. Bueno, pues ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Empiezo igual, con 2 cadenas dentro de la esquina. Creo que vamos a hacer las esquinas con 3 cadenas en vez de con 2, para que se nos marquen un poquito más. Aquí tengo mi media esquina. En el punto alto hago un punto alto. Dentro del abanico voy a hacer un abanico, pero esta vez va de 2 nada más. 1, 2, una cadena. 1, 2, una cadena. Te vas al primer punto y haces un punto, una cadena y un punto. Te vas al siguiente punto y haces un punto, una cadena y un punto. Una cadena. En el abanico, un abanico de 2. 1, 2, una cadena. 1, 2. Ya hemos completado como un motivo. El siguiente motivo. Una cadena. En el punto, un punto. Una cadena, un punto. En el siguiente punto, un punto. Una cadena, un punto. Una cadena y en el abanico, un abanico de 2. 1, 2, una cadena.
1, 2. Y ya te encuentras con el punto alto que está justo antes de la esquina. Haces un punto alto y haces la esquina. 1, 2, 3. Cierro, hago 3, vamos a hacer 3 cadenas para que se nos marque un poquito más. 1, 2, 3. Cierro y hago una cadena. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir repitiendo. Aquí lo que pasa es que tiene solo un motivo en la manga, porque hemos pasado por la espalda, pero es lo mismo. En el punto alto, un punto. En el abanico, perdón, un abanico de 2. 2, una cadena y 2. Una cadena. Aquí tienes 2 puntos. En el primero, un punto, una cadena, un punto. En el segundo, un punto, una cadena, un punto, una cadena, el abanico que es de 2. Y ahora ya estaríamos en la esquina casi. Aquí hago un punto alto y la esquina. Tres cadenas, completo la esquina. Esto es lo que se repite. Completado 2 vueltas de las 6 que se repiten. Bueno, estas primeras vueltas que se repiten, como tenemos que ir creciendo, llevarán como una especie de modificación. Y después ya cuando cerremos zigzag siempre será lo mismo, 6 vueltas que se repiten. Pero más o menos muy parecido. Simplemente que en una vuelta tendremos que hacer como para añadir más motivos. Pero prácticamente, como os digo, es muy repetitivo. Yo he empezado la vuelta 3 ya, he hecho la esquina y ahora la secuencia que se repite sería en el punto, un punto, en el abanico, un abanico, sigue siendo ya un abanico de 2, separamos con 2 cadenas, en el primer punto vamos a hacer un postcor. Ay, espera, que estoy haciendo un segundito. Un postcor con 5 puntos. 5 puntos altos. Tenemos que hacer primero 1, 2, 3, 4 y 5. Te vas al primer punto. Cerramos, cadenita 1 y 2. En el siguiente punto hago un punto y en el siguiente punto hago un punto. Y ya en el último punto vuelvo a hacer el punto palomita. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro, hago 2 cadenas y en el abanico un abanico de 2. Y tendría un motivo de los dos, ¿veis? Aquí tengo ya que repetir
el motivo este. Así que esto ya es fácil. El punto palomita. Aquí hace ahora 2 cadenas, punto palomita, 2 cadenas, punto y punto, 2 cadenas, punto palomita. 2 cadenas, el abanico de 2, el punto alto y la esquina. Y va repitiendo. 4. Aquí ya empezaremos a hacer como para añadir ya motivos. Entonces haces la esquina en el punto un punto y donde tienes el abanico vas a hacer 1, 2 puntos, una cadena, 2 puntos, una cadena y 2 puntos, y ya tendríamos de esta forma el abanico. Ahora aquí tenemos que hacer 1, 2, eran 2 o 3. Un segundito que lo tengo que mirar, un momentito, no me acuerdo. Eran 3 cadenas, ¿vale? Son 3 cadenas. Y ahora aquí en el primer punto hago un punto, una cadena y un punto. Y en el siguiente punto hago un punto, una cadena y un punto. 3. Y volvemos a hacer este abanico más grande. Serían 2, una cadena, 2, una cadena, 2. Tres. Y aquí en el motivo hago un punto, una cadena, un punto. De nuevo un punto, una cadena, un punto. De nuevo 3 y agrandamos el abanico con los 2 cadenas, 2 cadenas, 2. Ya hemos terminado este lado, el punto y la esquina. Y volveríamos a empezar ya con la manga. El punto, el abanico que lo haces con 2 cadenas, 2 cadenas, 2, 3 cadenas. Aquí hacemos un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto. 3 cadenas, repito el abanico grande y ya aquí sería el punto y tendría la esquina, porque esto es la manga y tiene menos trozos. Vale, esto es lo que repetimos por toda la vuelta. Vuelta número 5, he hecho la media esquina y el punto alto. Y ahora aquí tenemos que hacer un abanico en el primer espacio y otro abanico completo en el segundo espacio. Hago el abanico en el primer espacio. Y en el segundo. ¿Vale? Cuando llegamos a esta zona, aquí repetiremos lo mismo. Y cuando llegamos a esta zona donde tenemos el motivo, tenemos que hacer 2 cadenas. En el primer punto hago la bolita con los 5 puntos
y 5. Dos cadenas, trabajo los dos puntos centrales. Dos cadenas. De nuevo hago un punto postcor en el último punto. Dos cadenas y repito los dos abanicos. Tengo uno y el segundo. De nuevo repito el motivo. Dos cadenas, el punto postcor, dos cadenas, dos puntos, dos cadenas, punto postcor. Y de nuevo dos cadenas y los dos abanicos. Tengo los dos abanicos y termino con el punto y la esquina. Hemos completado un lado y ya, bueno, pues estaría ahora por la manga, que aquí hago el punto, los dos abanicos, dos cadenas, el punto postcor, las dos cadenas, los dos puntos, las dos cadenas, el punto postcor, las dos cadenas, los dos abanicos, esquina, ¿vale? Y repetiría aquí que tiene dos motivos, igual que en la espalda. Vamos a dar toda la vuelta así. Empezamos la vuelta número 6 con la media esquina. Aquí hago un punto alto en el punto alto y donde tengo los abanicos hago lo siguiente. En el primer abanico hago un abanico, separo con 3 cadenas y en el siguiente abanico hago un abanico. Ahora separo con 3 cadenas y donde tengo los dos puntos los convierto en uno. Hago el primero sin terminar y el segundo sin terminar y termino. 3 cadenas y de nuevo repito, donde tengo los abanicos, lo mismo. El abanico. Tres cadenas y en el siguiente abanico un abanico. Tres cadenas y donde tengo los puntos hago punto sin terminar, termino. 3 cadenas y de nuevo donde tengo el abanico, abanico, tres cadenas y abanico. Este lado lo hemos terminado, hago el punto alto y la esquina. Y así por cada lado, ya sabes que aquí te encuentras con un motivo nada más. Aquí hace abanico, 3 cadenas, abanico. Aquí las 3 cadenas, los dos puntos que se convierten en uno, las 3 cadenas, abanico, 3 cadenas, abanico. Y ya estarías en la esquina. Vamos haciendo toda la vuelta. Vuelta número 7. Esquina, media esquina, el punto alto y aquí en el abanico, abanico.
Y donde tengo las 3 cadenas, tengo que hacer 2 cadenas. En el centro de la cadena, o sea, la cadena del centro de las 3, hago 2 puntos altos. Dos cadenas y en el abanico, abanico. Cuando llegamos a esta zona donde tenemos el abanico, las 3 cadenas y el abanico, tenemos que hacer esto. Y cuando llegamos a esta zona donde tenemos motivo, hacemos 1, 2, 3, un punto postcor aquí en estos puntos que hemos cerrado juntos. Tengo el punto postcor, hago 3 cadenas y repito el abanico, dos cadenas, 2 puntos en el centro de las 3 cadenas, dos cadenas, abanico, ahora van 3, vuelvo a hacer un punto postcor aquí en el centro, vuelvo a hacer 3 cadenas y vuelvo a hacer el abanico, dos puntos, dos cadenas abanico y ya finalizas con el punto y la esquina. Y tendríamos la espalda hecha. Ahora seguiría por la manga, después delantera y después la otra manga. Vamos a hacer la vuelta número 8. Media esquina, un punto. Y aquí, donde tengo el abanico, hago abanico. Dos cadenas en el primer punto. Punto, cadena, punto. En el siguiente punto. Punto, cadena, punto. Dos cadenas y abanico. Aquí estamos como empezando un nuevo motivo. Y este lo hemos acabado. Aquí haremos dos cadenas y nos iremos directamente al abanico. Hacemos abanico. Y esto es lo que se repite.
De nuevo, 2 cadenas, punto, cadena, punto, punto, cadena, punto. 2 cadenas, abanico. Repito, 2 cadenas y me voy al siguiente abanico. ¿Veis? Hemos vuelto a repetir. Y ya por aquí por último me quedaría 2 cadenas, punto, cadena, punto, punto, cadena, punto, 2 cadenas, abanico, punto y esquina. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Y como veis, teníamos en la espalda 2 motivos y ahora a partir de ahora vamos a tener 3. 1, 2 y 3. Y en la manga, en vez de tener 1, vamos a tener 2. Porque aquí y aquí está comenzando uno y aquí otro. Y esta es la parte que cierra. Hacer la vuelta número 9. Ya ha avanzado la media esquina al punto y el primer abanico. Ahora separo con 2. Aquí va un punto postcor. Dos cadenas, los 2 puntos del centro, dos cadenas, el punto postcor, 2 cadenas, el abanico, y una cadena, y ya nos vamos al siguiente motivo. Y repetimos otra vez el abanico, repetimos abanico, 2 cadenas, postcor, 2 cadenas, los 2 puntos, 2 cadenas, postcor, 2 cadenas, abanico, una cadena y ya me voy al siguiente motivo. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ir repitiendo. Vamos a hacer ahora la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta es la 10. Ahora vamos a volver a hacer como hicimos aquí con este aumento que hicimos, pero esta vez lo vamos a hacer solo al principio y al final. En el centro no hace falta hacer ya nada, así que haríamos, aquí iría ya el comienzo de un motivo, aquí otro, otro y otro, serían 4 para delantero y espalda y 3 para manga. Si tú tuvieras que seguir más, yo creo que con esta vez más que aumente voy a tener bastante para mi ancho. Pero si tú tuvieras que hacer más talla, tendrías que continuar una vez más. ¿Cómo sabes cuándo tienes que hacer esta vuelta que vamos a hacer ahora? Pues contando que el motivo, mira, aquí hicimos 1, 2, 3 y en la cuarta del motivo es donde haces el aumento. Aquí tenemos un 2, 3. En la cuarta es donde hago este abanico con 2 puntos, una cadena, 2 puntos, una cadena, 2 puntos. Y luego ya lo demás lo puedes ir mirando porque puedes continuar igual. Así que aquí yo creo que ya está, va a ser la última vez que lo tengo que hacer, pero ya sabes cómo tendrías que hacer una vez más. Aquí tienes que hacer ya el abanico
pero lleva el extra de una cadena y 2 puntos. Y en el del final tenemos que hacer lo mismo. Y esta vuelta se continúa haciendo 2 cadenas. Te vienes aquí a estos 2 puntos del centro, punto, cadena, punto, punto, cadena, punto, 2 cadenas. Y aquí hacemos estos 2 abanicos seguidos, sin separación de cadenas ni nada. Tengo un abanico y me voy al siguiente. Y tengo otro abanico. Hemos completado ahí prácticamente el cierre ya de ese motivo. Y volvemos a repetir. 2 cadenas. En el punto. Punto, cadena, punto. Siguiente punto. Punto, cadena, punto. 2 cadenas y vuelvo a repetir estos 2 abanicos que van tejidos igual que aquí. Y repito 2 cadenas, el punto, una cadena, punto, una cadena, punto, 2 cadenas. Y aquí ya, como es el último, haría el abanico ese con las 3, como igual que al comienzo. Vale, ya he hecho esta parte y aquí va 1, 2 cadenas. 1, 2 cadenas, 1, 2 y ya punto y esquina. ¿Vale? Esto es lo que repetimos por toda la vuelta. Vamos a hacer la vuelta 11. Ya podemos empezar a mirar lo que tenemos hecho porque, mira, corresponde esta vuelta de los puntos postcor. Entonces aquí van los 2 abanicos, 2 cadenas, postcor, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, postcor, 2 cadenas, abanico y abanico. 2 cadenas postcor, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas postcor, 2 cadenas, abanico y abanico. Y ya punto y esquina. ¿Vale? Así. Ahora vamos a hacer la vuelta número 12. Ya adelantado la esquina y el punto. Y aquí iría esquina, tres cadenas, esquina, esquina no, perdón, abanico, entonces abanico, 3 cadenas, abanico, 3 cadenas y estos 2 puntos que los convertimos en uno. Cierro 3 cadenas y aquí de nuevo abanico, 3 cadenas, abanico, y de nuevo 3 cadenas y estos 2 puntos que se convierten en uno. 3 cadenas.
y de nuevo abanico, 3 cadenas abanico, 3 cadenas, estos dos puntos que se convierten en uno, 3 cadenas abanico, 3 cadenas abanico, punto y esquina. Repetimos por todos los lados. De esta forma, aquí en la espalda tendríamos ya la siguiente vuelta, que vamos a empezar otro motivo, o sea, la vuelta esta que va con los dos puntitos en el centro de las 3 cadenas. Entonces aquí iría 1, 2, 3, 4. A ver, que estoy contando mal, creo. Aquí va 1, 2, 3 y 4. En vez de 3 tendremos 4. Y en las mangas, en vez de 2, tendremos 3. ¿Vale? Voy a continuar la vuelta. En la vuelta 13 y ya en la siguiente, en la 14, vamos a cerrar el canezú. Si tú tuvieras que hacer más tallas, en vez de quedarte con 4 motivos, con 5, ya sabes que tendrías que hacer un aumento más. O sea, cuando llegues a tener este motivo que vamos a empezar en la vuelta 4, vuelves a hacer el aumentito, ¿vale? Tendrías que hacer como una vez más. Pero para talla de S a L ya cerramos todas en el mismo sitio. Porque aquí yo ya he medido más o menos 18, con una vuelta más ya en la siguiente ya tenemos la medida de los 20 y del ancho igual, porque ahora mismo tengo 40, 42 centímetros, ya con una más tenemos. Si no, pues continúa un poquito más de largo si quieres, en vez de crecer más. En vez de crecer más motivo, podrías seguir un poquito más a la ciza, simplemente, sin tener que crecer más motivo. Porque si no, creo que va a ser demasiado ya. A no ser que quieras muchísima más talla. La siguiente vuelta. Aquí tendríamos que hacer el abanico, dos cadenas, los dos puntos aquí en el centro de las 3 cadenas, y cada vez que lleguemos al centro de las 3 cadenas, ya sabéis que tenemos que hacer cada vez que lleguemos a las cadenas esto. Los dos puntos, 2 cadenas y abanico. Aquí tenemos que hacer 1, 2 y 3 y el punto postcor aquí en el centro. Tres cadenas y de nuevo abanico, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, abanico y de nuevo 3 cadenas postcor, ¿vale? La vuelta así. He completado la 13, vamos a hacer la vuelta 14 y aquí recordad que tenemos que hacer ya, voy a hacer ya el cierre. Ponte que este sería la espalda y aquí está el delantero. Esta es mi esquina, la que va unida con esta de aquí, y esta es la esquina que va unida con la de aquí, porque las mangas eran más chicas, acordaros. Entonces ahora voy a continuar por aquí antes de cerrar, porque cerraré cuando llegue al final. Voy a adelantar todo esto, hacemos este cierre, volveré por detrás y ya haremos este cierre, ¿vale? No podemos empezar cerrando, terminaremos cerrando. Entonces lo que voy a hacer es esto, aquí serían 2 cadenas y me voy al punto y hago un punto. Es como si fuera solo un punto, ¿vale? Aquí. Y ya sigo con el patrón. Yo lo que he hecho es anular este punto. Y voy a seguir con, aquí por ejemplo que tengo que hacer un abanico, cadena. Aquí termino el abanico. Y ahora tengo que hacer 2 cadenas. Aquí tengo que hacer punto, cadena, punto, punto, cadena, punto. 2 cadenas, abanico,
2 cadenas y me voy al otro abanico. Y voy a continuar hasta la otra esquina para ver cómo vamos a cerrar allí, ¿vale? Aquí completo, hago de nuevo 2 cadenas, de nuevo punto, cadena, punto, ¿vale? Voy así hasta la esquina. Aquí habría llegado ya casi a la esquina, ¿veis? Ya he hecho mi último abanico y aquí de nuevo hago en el punto sin terminar y en la esquina sin terminar y termino. Y me voy a ir así girando porque tengo que irme a esta parte ya de atrás. Busco la esquina que está aquí y hago punto en la esquina sin terminar y punto en el punto sin terminar y termino. Hemos cerrado una de las mangas. Ahora continúo con toda esta parte hasta llegar a la otra esquina y ya haremos el otro cierre del otro lado. He llegado al otro extremo, he hecho mi último abanico y aquí me falta por hacer en el punto sin terminar, en la esquina sin terminar y termino. Y aquí ya cierro. Aquí tengo que volver así a dar la vuelta porque tengo que buscar ese punto con el que empecé. A ver dónde está. Que hicimos, aquí está, ¿veis? Que aquí está la esquina y está este punto aquí arribita. Y tengo que hacer ahí un deslizado. Y hemos cerrado la vuelta. Y la otra manga. Bueno, pues ahora, ¿cómo voy a hacer? Pues mirad, aquí voy a hacer una cadena y voy a cortar la hebra porque vamos a tener que empezar desde una esquinita. Así que aquí cortamos. Vale, aquí hemos cortado, hemos hecho el nudito y hemos cortado. Y pensad que ahora vamos a trabajar solo el cuerpo, ya no van aumentos ni nada, ya con los motivos que tenemos. Entonces, aquí va un motivo, aquí va un cierre de motivo, aquí va un motivo, aquí va un cierre de motivo, ¿no? Pues esta parte va a ser como un cierre de motivo, porque aquí va un motivo y entonces de aquí a aquí es como un cierre de motivo, igual que es aquí. ¿Veis? Entonces yo aquí hago lo mismo que hago aquí. Y en el otro lado igual. Aquí hago lo mismo que hacemos aquí. O sea, voy a empezar con vosotros esta vuelta. Y ya vamos a seguir trabajando ya todo el tiempo repitiendo el patrón. Ya sabéis que cuando terminamos un motivo en X vueltas vuelve a empezar aquí un motivo y este va cerrando, uno va terminando, otro va empezando, luego van cerrando, así se van intercalando. Añado aquí, en esta esquinita. Y aquí voy a hacer 2 puntos para hacer una media esquina y luego la terminaré cuando dé la vuelta entera. Así que hago 3 cadenas, un punto. Ahora va una cadena de separación y en el abanico del otro lado hago un abanico. Así. Y aquí esto queda como muy abierto, así que aquí como primera, como única vez, digamos, vamos a tener que hacer algo también, porque como única vez, ¿eh? Porque si no es que se nos va a quedar ahí muy... Voy a sustituir la cadena por un punto. Así que aquí hago un punto alto para darle esa altura que se me quede más cerradito y ya me voy al abanico. Y hago el abanico para que no se me quede ahí el espacio C tan grande, ¿vale? En el otro lado haremos lo mismo, pero esto sustituye a la cadena. Ahora tengo que seguir con el patrón. Aquí tengo que hacer 1, 2, el punto bodoque o punto postcore,
Ya vais mirando los motivos que hemos hecho ya anteriormente y ya sabéis por qué vuelta va. Esta es la vuelta 3 del motivo. 2 cadenas, 2 puntos, 1 y el segundo, 2 cadenas, el punto postcor, dos cadenas y aquí va abanico, cadena, abanico, que es lo que yo te decía que tenemos que hacer en la parte donde hemos hecho el cierre. Hemos sustituido esa cadena por el punto, pero ya a continuación yo lo demás va a seguir igual que aquí, ¿eh? Bueno, pues continuamos ahora 2 cadenas y hago el motivo, que lo tengo aquí, 2 cadenas, abanico, cadena, abanico, ¿vale? Vamos hacia hasta el otro lado, que hagamos lo mismo que hemos hecho aquí. Llegado al otro extremo, ya siempre vas a tener 4, 1, 2, 3, 4 motivos en delantero, 4 motivos en espalda, 8 en total en redondo, ¿vale? Ya siempre hasta que llegues al largo. Aquí ya he hecho el último abanico y recordad, aquí había que hacer un punto aquí en medio para que no me quedara con tanta altura y ya hago el abanico. Y continúo ya por el otro lado, repitiendo el patrón. Terminamos la vuelta con los 2 puntos de ese abanico, una cadenita y aquí tengo que cerrar la vuelta, aquí en la tercera cadena con un medio punto y empezamos una nueva vuelta y así vamos a ir ya trabajando el motivo, repitiendo el motivo. Te vienes aquí y estás viendo qué tienes que hacer ahora. Ahora van 2 abanicos seguidos, ¿veis? Ahora van 2 cadenas, va punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena y si te vienes a este lo ves mejor. Ahí. No lo veo bien ahora, pero se ve perfectamente, mirad. Que es la 1, 2, 3, es lo que hemos hecho, el cuarto es aquí, punto, cadena, punto, cadena, punto, 2 cadenas, abanico y seguido abanico, todo el tiempo. ¿Vale? La siguiente van abanico, van los 2 abanicos también seguidos, los 2 abanicos seguidos, el punto postcor, 2 cadenas, 2 puntos, 2 cadenas, punto postcor, 2 cadenas y 2 abanicos seguidos. En la siguiente, ya aquí en la siguiente es donde vas a meter, ya no van 2 abanicos seguidos, van 2 abanicos, 3 cadenas, o sea, perdón, un abanico, 3 cadenas, abanico. Y aquí van las 3 cadenas, los 2 puntos tejidos juntos, las 3 cadenas. Y de nuevo, abanico, 3 cadenas, abanico, ¿vale? Ya vas mirando y se te va a ir cambiando el sentido de los motivos, entrelazando. Pero aquí ya no hay aumentos ni nada, o sea que en esta vuelta que sería la 4, ya sabéis que aquí hacíamos lo del triple este abanico, ya eso no hay que hacerlo. Ya hay que hacer mirando el motivo y haciendo motivos ya en recto, sin aumentos ni nada. Así que como voy por la vuelta esta, aquí yo empezaría con 3 cadenas y un punto para hacer aquí medio abanico y ya lo termino cuando llegue de nuevo ahí. Me voy directamente al otro abanico y hago abanico.
Ahora tenemos que hacer 2 cadenas, punto cadena, punto, punto, cadena, punto, 2 cadenas, y ya en los abanicos hacemos un abanico. Abanico. Y me voy directamente al otro abanico y abanico. ¿Vale? Y de nuevo 2 cadenas, punto, cadena, punto, punto, cadena, punto, 2 cadenas, abanico, abanico. ¿Vale? Repetimos ya hasta conseguir nuestro largo, el que necesitemos. Y luego ya os veré para ver cómo hacemos la manga. Cuando termines el largo que necesites, que yo en mi caso han sido desde que cerré la ciza como 3 dibujos, ¿vale? Te queda en la vuelta, en esta vuelta donde tienes el motivo terminado y arriba te queda el abanico con 2 cadenas de separación, y ahí lo que estoy haciendo es en cada espacio un abanico de 3. Empiezas con 3 puntos y luego terminas el abanico y ya vas haciendo abanico de 3, ¿vale? Aquí dentro de esta V, abanico de 3, 3 puntos, una cadena, 3 puntos, de nuevo en la otra V, 3 puntos, una cadena, y 3 puntos, y ya te va al abanico 3, hacer el abanico de 3, al abanico de 3, vas haciendo, ¿vale? Vamos así. Terminé esa vuelta de abanico de 3 y he hecho una vuelta de abanico de 4, o sea, dentro de cada abanico de 3 he hecho un abanico de 4. 4 puntos, una cadena, 4 puntos, ¿vale? Termina, cierra la vuelta y vamos a empezar esta última ya vuelta, que sería aquí, punto bajo. Y ahora voy a hacer un medio punto espuma de mar, o sea que sería aquí con un nudito nada más. No he completado el punto Salomón, solo medio. Y lazada. Vamos a hacer un punto bodoque. Aquí en el centro del abanico de 3, pero me quiero enganchar en un punto, entonces me engancho aquí mismo. Y hago 5 puntos altos. Cuatro y 5. Y cierro aquí el punto bodoque. Hago una cadena y vuelvo a hacer estirando dentro el punto bajo, en el abanico un punto bajo. Y esto lo vamos a ir así haciendo. Ahora de este abanico a este abanico voy a hacer un punto Salomón completo, o sea, 1 y 2 nudos. Punto bajo. Y en este que está más juntito es donde vuelvo a hacer aquí en este punto el punto bodoque. 1, 2, 3, 4 y 5.
Entro en el primer punto, cierro una cadena y hago un nudo de puntada Salomón. Aquí hago un punto bajo. Ay, aquí no he hecho el nudo de puntada Salomón, perdonadme. Me he ido directamente a hacer el punto bodoque. Hay que hacer antes un nudo, ¿eh? Terminamos con 1 y empezamos con 1. O sea, aquí empiezo con 1. Ahora es cuando hago los 5 puntos para hacer el punto bodoque. He querido correr mucho. Y 5. Ahora entramos en el primer punto. Cierro. Vuelvo a hacer un nudo Salomón. Solo uno. Y ahora sí hago el punto bajo. Ahora sí. Y esto es lo que vamos alternando. Ahora tengo que hacer 2 nudos. Cadena, estiro. Hago uno y estiro y hago otro. Y punto bajo aquí en el siguiente abanico. Y ahora sería un nudo, solo uno. Hacemos el bodoque aquí abajito. Y 5. Cierro cadena, estiro, hago un nudo. Punto bajo. Y de nuevo, los 2. Mira qué bonito va quedando. Pues esto por toda la vuelta. Ahora hago los 2. 1 y 2. Punto bajo. Vamos a completar toda la parte de abajo así. Ya hemos terminado la parte de abajo, ahora vamos a hacer las mangas. Aquí vamos a continuar con la vuelta que pertenece a hacer. Entonces yo, como aquí en la unión del centro no sé cómo me quedaría el motivo, lo que hago es que empiezo desde un motivo y luego ya aquí vemos qué hacemos. Entonces aquí entro en este abanico. Paso, hago 1, 2, 3 para tener un punto y otro más. Y voy a ir trabajando el patrón hasta llegar a esta parte y a ver cómo hacemos. Ahí, ¿vale? Aquí pertenece a hacer punto cadena, punto y punto cadena, punto. 2 cadenas, abanico, dos cadenas y me voy al abanico. Voy a dar la vuelta casi hasta llegar a la ciza para ver cómo hacemos ahí. ¿Vale? Sigo. 2 cadenas, punto, cadena, punto. Y ya estoy llegando aquí a donde está la esquina del cierre, ¿vale? Entonces me ha coincidido el motivo. Y aquí ya abanico. 2 cadenas tendría que hacer aquí abanico.
Y ahora iría de nuevo un motivo. Así que vamos a añadir ahí el motivo ahí en el centro. 2 cadenas. Y haríamos aquí en el centro, que sería aquí, punto, cadena, punto. Y de nuevo punto, cadena y punto. 2 cadenas abanico aquí en la esquinita. Y 2 cadenas. Ahora tendría que hacer ella el abanico que me voy a encontrar aquí, así que ya lo hemos cuadrado. Termino el abanico con el que empecé, con una cadena y el medio punto. Y ya estaría, ¿vale? Lo que hemos hecho es añadir como un motivo. Continuamos ya con el patrón. Aquí tenemos que hacer el medio abanico, punto postcore, 2 cadenas, punto, punto, 2 cadenas, punto postcore. 2 cadenas, abanico. Y aquí ya separas con una cadena nada más, abanico. Postcore, ¿vale? Ya seguimos con el patrón. Ya hemos iniciado la manga, como que era lo que yo tenía la preocupación de que no supieras cómo hacer. Ya lo hemos cuadrado. Ahora ya continúa el patrón, el largo que necesite. Las 2 mangas iguales. El largo de la manga, mira, he hecho como 4 veces el motivo. Y aquí este motivo, el cuarto ya incompleto. Cuando voy por la vuelta, empezando aquí donde tengo los 2 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. La vuelta a estas 6, que aquí ya tendría yo que hacer estos 2 puntos en disminución. Y tendría que añadir aquí 3 cadenas de separación para empezar en la siguiente vuelta con los 2 puntos del siguiente motivo. Como no vamos a seguir haciendo motivos, lo que hago es, empiezo con los 2 puntos altos de la esquina, voy a hacer 3 cadenas, pero voy a bajar, en vez de hacer aquí el punto abanico, voy a bajar aquí y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas y subo al abanico. ¿Por qué hago esto? Porque ya la siguiente vuelta va a ser la que voy a hacer de decoración, y como quiero hacer aquí un punto bajo, que lo voy a hacer aquí en el punto bajo este que estoy creando. Y ahora lo siguiente, ya he hecho el abanico. Ahora, en vez de hacer 3 cadenas como hacíamos para hacer aquí la disminución, hago solo 2 y hago esta disminución de estos 2 puntos. Ya en la siguiente vuelta vemos cómo hacemos, ¿vale? En principio esto va así. Sigo ya haciendo el otro abanico. Las 3 cadenas. Aquí abajito un punto bajo. Las 3 cadenas. Y de nuevo el abanico y continúo. ¿Vale? Porque después vamos a meter ahí abajo. Vamos, esta vuelta otra más y la siguiente ya haremos lo que te digo de la decoración. Siguiente vuelta, vuelvo a empezar el medio abanico, de nuevo 3 cadenas y punto bajo en el punto bajo y de nuevo 3 cadenas. Abanico. Aquí tenemos que hacer el punto ya para completar el motivo. Voy a separar con una cadena nada más. Y así cerramos un poquito el puño. Hago el punto postcore
Un segundo. Una cadena y de nuevo abanico, 3 cadenas, ¿vale? Y con esta vuelta ya podríamos finalizar. Empiezo haciendo el medio abanico y ahora voy a hacer aquí el nudo Salomón. Hago uno, me voy, pero no al punto de arriba, sino al punto bajo de abajo. Hago el punto bodoque. Hago cadena y nudo. El abanico. Aquí hago un nudo y lo enganchamos aquí en el bodoque de abajo. Vamos a engancharlo aquí arribita. Un nudo y el abanico. Y así vamos a hacer esta última vuelta. Finalizo así y hago la otra manga exactamente igual. ¿Vale? Nos va a quedar... En la parte de abajo lo hicimos diferente, pero aquí en la manga, para que no se nos vaya a ir enganchando, no voy a dejar dos nudos, voy a dejar solo uno. Y vamos enganchando de esta forma, ¿vale? Así terminamos. Ya la tengo lista y rematada. Mis dos manguitas hechas y todo. Mira, lo que me ha faltado por decirte, pero esto ha sido una cosa muy sencilla, lo que le he hecho en el cuello, para cerrarlo un poquito. He hecho 2 vueltas en punto bajo. La primera vuelta, donde tienes un espacio más grande de cadena, 3 puntos. Aquí en el punto, un punto, 3 puntos, un punto, 3 puntos, un punto, 3 puntos, un punto. Y aquí en los espacios más pequeños he hecho 2 puntos. Luego en el motivo un punto, 2 puntos en el espacio pequeño y ya he vuelto a hacer 3 en lo grande, ¿vale? Pues después he hecho esa primera vuelta en punto bajo, otra más en punto bajo, ya un punto en cada punto y una más en deslizado para crear el cordoncito y listo. Y así ha quedado nuestra blusita ya pensando en primavera, que te podrás poner en primavera con algo debajo y luego en verano pues simplemente así solita. Qué bonita. Me gustaba mucho esta puntada y tenía muchísimas ganas de utilizarla. Así que creo que ha sido un acierto para crear esta blusa, esta puntada. Y también creo que ha sido un acierto el color, ¿eh? Este rosita cipalo tan bonito. Bueno, pues espero que te haya gustado tanto como a mí y que te animes a hacerla. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.